Que la gracia y el poder de nuestro Dios le acompañe donde quiera que usted se encuentre. Yo quiero reflexionar un poco con usted referente a lo que la palabra de Dios nos habla acerca del mundo espiritual, sobre todo de las guerras espirituales, porque ellas existen y cómo nosotros podemos vencerlas. La Escritura nos dice de la siguiente manera en la epístola de Efesios 6:12, dice así: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Estoy leyendo aquí la versión Nueva Traducción Viviente. Y como usted puede ver, nos habla de una manera muy clara esta versión. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, dice, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Entonces nuestras luchas en la vida siempre se han de originar desde lo invisible a lo visible, desde el ámbito de lo que nuestros ojos físicos no ven. Y por eso es necesario vivir por la fe para poder detectar los problemas que son de raíz espiritual. La Escritura nos dice aquí: contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, que nos muestra aquí que, en otras palabras, existen gobernadores, fuerzas en el mundo invisible, en el mundo, en otras palabras, espiritual. En el mundo, en el campo espiritual hay autoridades que son ángeles, que son obviamente jerarquías de ángeles, potestades, gobernadores, príncipes de las tinieblas, que por sí solos ellos son muy organizados, pero desorganizan la vida y las familias, las sociedades, una ciudad, un país, cuando ellos operan atacando a dicha persona, familia, ciudad o hasta mismo a un país. Por eso la Escritura nos dice aquí que no tenemos lucha contra carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas, dice aquí, poderosas de este mundo tenebroso, y contra espíritus malignos de los lugares celestiales, dice aquí. Entonces podemos ver que en este verso nos hace muy evidente ver que el mundo de la guerra espiritual, de los ataques espirituales, son muy reales. Y cuando nosotros, por ejemplo, no discernimos que hay ciertos problemas que en la vida son originados por estas entidades, estos espíritus malignos, desafortunadamente somos vulnerables. No tenemos cómo defendernos, no tenemos sobre todo cómo superarlos, cómo vencerlos. Y por eso Cristo nos ha dado una arma, y esa arma es la arma de la fe, para nosotros no vivir cegados a que todo lo que ocurre en este mundo es por una casualidad o por cosas del destino. No, es por causa de que hay entidades, espíritus, en otras palabras, como aquí dice claramente, nos dice espíritus malignos de los lugares celestiales. Nosotros sabemos que esos espíritus son demonios, son ángeles que son muy sabios, que saben con respecto a Dios, con respecto a la vida, con respecto a cómo persuadir al ser humano a que caiga en ciertas ciladas, trampas, que después no haya cómo salir de esa situación. Por eso yo quiero invitarle a que usted
que de repente no sabe cómo superar ciertos problemas que quizás usted esté atravesando ahora en su vida, busque la dirección de Dios, busque sobre todo la luz de Dios para que Él ilumine su entendimiento y le dé el discernimiento para poder ver con ojos espirituales la raíz del problema. Usted sabe que por sentido común, cuando una persona va a un médico porque tiene síntomas, el médico o esta persona tienen que identificar la raíz de lo que está ocasionando aquel mal síntoma. De la misma manera, en el mundo espiritual, los problemas que son de raíz espiritual no se detectan solo con medicina, solo con consejería. No, los problemas espirituales se disciernen a base del Espíritu de Dios, que nos ayudan a poder identificar la raíz y así contrarrestarla, combatirla y cortarla desde la raíz. ¿Cómo? A través del poder de Dios, a través de las armas de milicia que no son carnales, sino poderosas en Cristo, como dijo el apóstol Pablo, para derrumbar fortalezas. Esas fortalezas son entidades, demonios. Y si usted ignora eso, usted será una persona, en otras palabras, vulnerable a estos ataques. En el mundo entero vemos síntomas que se originan desde lo espiritual al ámbito físico. No piense usted que las guerras que hay en el mundo simplemente surgen desde lo físico a lo espiritual. No, es opuesto. Es desde el ámbito espiritual al ámbito físico. Usted vea cómo el mal, el diablo, los espíritus trabajan en la mente de las personas a fin de que las personas, ellas tomen actitudes equivocadas y por sí mismas, mediante esas actitudes, entonces ellas obtengan esos resultados de esclavizarse a esos resultados que vienen por las malas decisiones influenciadas por espíritus malignos. Una persona que no sabe, que no tiene la fuerza o no sabe cómo dirigir su vida, que no tiene el discernimiento de Dios, fácilmente cae en estas trampas. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña que tenemos la oración, que tenemos, por ejemplo, el ayuno, que tenemos la escritura como la palabra de Dios, y no solo como la palabra, sino una espada, como una lámpara para iluminarnos, como un pan para nutrirnos, para fortalecernos. Entonces, yo quiero invitarle a que usted se acerque a Dios, que usted venga a fortalecerse en Él. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios. Para todo problema espiritual, obviamente, Dios tiene una salida. Él es el médico de los médicos. Él es el único que puede resolver lo que ningún psicólogo, lo que ningún analista o psicoanalista o terapeuta o lo que sea puede hacer. Dios lo puede hacer. Él es el médico de los médicos. Acuda a Él y usted verá cómo Él va a obrar en la vida de usted. Que Dios le bendiga. Suscríbase y active la campana de notificaciones. Y le invitamos para que no falte en este domingo a la reunión que tendremos a las 10 de la mañana. Una reunión especial. Que Dios le bendiga.